Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas. Y les deseo, como siempre, una muy, pero muy bendecida semana. Y hoy les mando un abrazo cargado de muchísimo amor y de mucha paz para todos. Hoy quiero recordarles algo que de pronto, con todos estos movimientos energéticos que se están presentando tan fuertes, nosotros podemos dudar acerca de la voluntad de Dios, acerca del tiempo de Dios y sobre todo en este camino gemelar, que todo se hace tan disperso cuando estamos todavía viviendo la conexión desde el lado muy mental. Y claro, esta conexión viene precisamente a crear una nueva estructura en la vida de cada uno. Y al ustedes crear una nueva estructura, una nueva identidad, están creando un lazo, una conexión de nueva estructura y nueva identidad a quienes les rodean. Y entonces, por eso es que esta conexión no se hace fácil interpretarla y entenderla desde la mente. Esta conexión se trabaja desde la parte del ser, entendiendo lo que habita en el inconsciente, para poder llegar a la profundidad del alma, que es donde están todas las respuestas que nos va a entregar liberación, sanación y el verdadero propósito. Entonces, acá, almitas bellas, hoy quiero recordarles algo que yo lo tengo como tatuado en mí, no tatuado físicamente, literalmente, sino que lo llevo como un sello en mi alma. Y es precisamente por todo lo que esta conexión me ha llevado a identificar. Y hoy te lo digo a ti, Dios escribe recto entre líneas torcidas, que esto no se te olvide. Así nosotros creamos que según las condiciones en las que nos estamos moviendo, en la conexión, que la conexión nos lleva a eso, a mirar condiciones en todas las áreas de la vida por la que cada uno transita y decimos, esto se está saliendo de control, yo tenía como eh, reservadas algunas condiciones en mí, donde creía que se iban a dar de esta forma, donde me estaba trabajando y entonces todo se voltea, donde creo que a nivel de conexión, la conexión ya está tomando como más fuerza, más claridad y vuelven de pronto a desestructurarse en pensamientos o formas en las que yo estaba adaptándome a la figura o a la dinámica en la que se estaba manejando la conexión, desde un lado de pronto un poco más armónico, desde un lado donde ya ha habido como más claridad y más sostenimiento energético e incluso en algunas conexiones más sostenimiento a nivel físico. Y entonces, claro, acá es donde viene el alma a mostrarnos que así todas esas condiciones donde sentimos que se desbarata ese naipe, se desbarata esa torre, se cae la torre en la que ya estamos empezando a edificar bases sólidas, condiciones sólidas, entonces lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo al revés, eh, me falta algo, algo está mal en mí, o sencillamente soy alguien muy de malas, soy alguien que está pasando como, aparte de esas noches oscuras, está pasando como condiciones de castigo y nos autocastigamos y ahí bloqueamos la energía. Y es lo que yo te recuerdo, almita bella, que no es así. Dios sabe lo que está haciendo en cada momento, sea lo que tú deseaste en su tiempo, en su momento, en tu forma, o sea que no se esté dando desde ese tiempo, desde esa forma, desde esa manera. El Padre sabe por qué no se está dando, el Padre sabe en qué tiempo y en qué forma. ¿Por qué? Porque es que Él lo que te está
Él lo que está haciendo contigo es preparándote para recibir algo muy grande, algo inmenso, que no quiere que tú lo destruyas, que tú lo vuelvas a alejar de tu vida, que tú lo vuelvas a sabotear. Y entonces, claro, Él necesita verte listo o lista bajo las condiciones emocionales y bajo las condiciones, por supuesto, espirituales que van a dar forma a tu mundo terrenal. Y es ahí donde yo te invito a que tengas paciencia, ten fe y cree que lo que es tuyo, lo que es para ti, en el ámbito en el que tú lo hayas identificado, en el que tú lo hayas imaginado, eso ya es tuyo. ¿Por qué? Porque es que nuestro Padre no te va a dejar algo en tu corazón, no te va a permitir, Él no va a permitir que tú sostengas algo fuertemente como un deseo, como una verdad, cuando no está alineado contigo. Esa verdad y ese deseo es un recuerdo del alma, pero el Padre lo que te dice es: confía en mis tiempos. Yo escribo recto entre líneas torcidas. Y lo que para ti es desviación, lo que para ti es incongruencia, lo que para ti es esto no casa, lo que para ti esto es como un estado de castigo, para Él es perfecto. ¿Por qué? Porque Él está ordenando todas las piezas en el lugar en que deben estar. Y tú simplemente debes confiar. Yo te lo digo por mi experiencia de vida. Ustedes ya todos, la mayoría, saben qué he vivido yo, qué he pasado yo y en qué momento estoy yo. En el momento más hermoso de mi alma, en el momento más hermoso de la vida. ¿Por qué? Porque me permití soltarme en Él, en sus tiempos, en su verdad, en su amor, en su voluntad. Y Él nunca, nunca nos va a abandonar. Por eso, almita bella, yo te digo algo. Hoy, la energía hoy, el día de hoy, puede sentirse como un poco más intensa a nivel de pensamientos, a nivel de acciones y a nivel de decisiones. Y claro, no es para menos, porque es que la semana pasada, creo que fue el viernes, que fue el 17 de abril, tuvimos esa alineación de 7 planetas en el signo de Aries. Y son planetas muy intensos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay digamos, una agrupación de planetas en un mismo signo, esto es señal de ¿qué? De movimiento interno y externo, pero rápido. Esto no es lento. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa agrupación de planetas se dio en el signo de Aries. Y Aries es un signo que habla de inicio. Aries es un signo de acción. Y entonces el alma nos está llevando a eso, a accionar. Y por eso es que la energía se siente muy intensa, no solamente en el vínculo con el gemelo. Cuando hablo en el vínculo con el gemelo, con la gemela, no tiene que ser que sea un vínculo en este momento de toxicidad, sino que es un vínculo que en este momento nos está entregando mucha más información, nos está llevando a reconectar con verdades mucho más profundas, con entendimientos mucho más profundos. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de planetas que tienen un impacto muy profundo en el ser. Y entonces, ¿qué planetas estuvieron ahí? Que todavía la energía se sigue moviendo. Estuvo el Sol. Ese stellium fue de el Sol en Aries. Entonces, ¿de qué nos habla el Sol? El Sol llegó ¿a qué? A iluminar la verdad de la identidad y del propósito de cada uno. Y entonces, claro, como el Sol me está entregando esa información, está iluminando mi identidad,
y mi identidad está quizá desestructurada de la alineación de mi ser, yo voy a entrar en estados de mucha confrontación, precisamente de mi identidad. Y esto me va a llevar a estar reactivo. Esto me va a llevar a sentirme en un estado como de frustración, como de vacío, como de no sé dónde estoy, a dónde pertenezco. ¿Y es por qué? Porque precisamente se está iluminando una vez más esa área de tu vida. El alma te está diciendo, ese estado de frustración, ese estado de vacío, ese estado de pronto de no saber a dónde estás, a dónde perteneces, es momento de que vayas adentro. ¿Por qué? Porque necesitas reordenar tu identidad. Y entonces, claro, acá muchas personas pueden estar muy reactivas. No es raro que hayan más enfrentamientos, más peleas, más encuentros verbales, incluso se presenten choques. Toda la parte de tránsito se pueda estar moviendo de forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de identidad. Y es un estado en la que el propósito más elevado de nuestro Padre nos está llevando a eso, a ir a nuestra verdadera identidad. Y como el ego no quiere cambios, digamos que hay como una pelea interna entre lo que soy y lo que creo ser. Y por eso es que digamos en esa agrupación de planetas que ocurrió el 17 de abril, se está sintiendo esto de forma muy fuerte. ¿Qué pasó también en esa alineación? Recordemos que ahí entró Mercurio, y Mercurio es ese planeta que nos lleva a la comunicación, y es la comunicación interna y externa, y entonces acá se empiezan a revelar todas esas capas. El alma te muestra cómo te sigues comunicando después de lo que ya has identificado que está en desestructura. Y entonces vienes a qué? A sostener una nueva comunicación más alineada. ¿Con qué? Con tu verdadera identidad. ¿Quién entró también en ese stellium? Entró Venus. ¿Y qué nos habla Venus? Venus nos toca el valor personal, nos toca el amor propio y nos toca los vínculos. Y entonces, claro, acá es cuando nos confrontamos. ¿Por qué? Porque quizá mi conexión está en un estado de contacto cero, está en un estado de bloqueo o está en un estado muy intermitente. Y es donde el alma te dice, querida, sigues sosteniendo, ¿en qué parte te sigues no eligiendo? ¿Dónde sigues estando en silencio contigo? ¿Dónde sigues permitiendo que ese gemelo o esa gemela venga como activador y te muestre a través de espejos todo lo que todavía no has integrado en ti? Y entonces, claro, acá es cuando vienen todas las confrontaciones. ¿Cómo me estoy comunicando ante ese amor propio? ¿Cómo me estoy relacionando ante esos vínculos? ¿Y cómo entonces sigo sosteniendo esa identidad? ¿Quién entró también? Entró la luna. ¿Y entonces qué pasó? La luna inmediatamente nos activa las emociones y nos conecta con las memorias del alma. Y entonces acá es donde muchos pueden estar pasando como estados pequeños de crisis de identidad. ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Por qué estoy sintiendo como estos altibajos o estos desequilibrios? Quizá en la energía masculina pueden estar, claro, como son tan mentales, entonces su parte emocional se ha, digamos que se ha vuelto un poco más vulnerable. ¿Por qué? Porque la luna entró precisamente a iluminar esa parte. De pronto la estructura que se creían, todo lo que se contaban de que la conexión y entonces lo pueden ordenar todo, lo pueden controlar todo. Acá este Stellium vino a entregar información directa del inconsciente, la parte emocional. Y entonces vienen a eso, a conectar con la parte emocional, a dejar de estar evitando e impidiendo entrar en ese estado interno, en esa parte interior.
y hacerle frente a sus verdaderos sentimientos y a sus verdaderos deseos. Y entonces ahí es donde vienen los recuerdos sálmicos. ¿Por qué? Porque es que el alma tiene su propia verdad. El alma conoce el camino y acá es donde estas energías, sobre todo la energía masculina, puede estar sintiendo mucha intensidad en deseos y en recuerdos hacia la energía femenina. Y la energía femenina acá, ¿qué debe hacer? Empezar a manejar un estado de equilibrio entre sus emociones. ¿Por qué? Porque es que esta dinámica funciona de la forma más sencilla. Hay un estado donde una parte reconoce la conexión, entonces es la energía femenina. Y hay otro estado donde la otra parte se niega a reconocer la conexión, la energía masculina. Entonces, claro, acá esta parte de este stellium, cuando la luna entra ¿qué? A trabajar emociones en los dos gemelos. En la energía masculina, ¿a qué? A reconectar con esa verdad del alma, con ese estado de deseo genuino, con ese estado de amor no controlado, sino sentido, para que empiece a reconectar y a reconocer. Y a la energía femenina le lleva a equilibrar, porque es tanto el reconocimiento que se desborda, se desequilibra, no es capaz de poner límites. Y entonces acá el alma les dice, equilibrio entre dar y recibir. El amor sin equilibrio no es amor, es patrón. Y acá es donde entonces venimos a confrontarnos con todos esos estados, con esa identidad desbordada desde un estado muy espiritualizado y la otra parte, una identidad desbordada con un estado muy materializado, muy mentalizado. Y entonces todos estos cambios, todos estos movimientos energéticos y sobre todo toda esta agrupación de planetas, esa energía que hubo en Aries, nos está sosteniendo, nos está llevando a nuevas estructuras. Digamos que nos lleva es actuar en coherencia con la verdad del alma, pero una verdad en equilibrio, no una verdad en sacrificio y mucho menos una verdad en evitación. ¿Quién entró también? Entró Marte. Y entonces ¿a qué llegó Marte? A activar decisiones. Y acá es donde, claro, confrontación también, desequilibrio interno, porque mi mente en la energía masculina me lleva a desear, pensar otras cosas, controlar, es seguir en mi estructura rígida. Y a la energía femenina le lleva ¿a qué? A tomar acciones, decisiones desde un estado interno en serenidad, no de desborde emocional. Y entonces acá es donde la energía femenina ya está sintiendo como, digamos, puede sentir esos deseos de ir soltando, no desde el rechazo, sino desde la coherencia de su alma, en estado de sanación internamente a la energía a la energía masculina, perdón. Y entonces, claro, entra ese choque emocional, ese choque, esa contradicción interna. ¿Por qué? Porque es que ya reconocí ese amor tan profundo o este estado de acompañamiento espiritual que traemos como propósito también a nivel terrenal, pero no sé cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque algo en mí me dice que tome acciones y decisiones para soltar, según el momento en el que se encuentre la dinámica. Pero digamos, mi estado de temor, todavía ese ego, esa herida ahí activa, no me permite soltar. ¿Por qué? Porque creo que entonces las cosas no se van a dar como debe darse en conexión de llamas gemelas, porque entonces nos venden la idea de que hay que sostener la energía masculina y femenina, incluso todavía donde hay estados muy profundos de herida, y entonces la energía femenina se tiene que quedar ahí porque eso es amor propio, eso es amor por la conexión y eso es amor incondicional. Y no, el alma te lleva precisamente a sentir esos estados de soltar esos patrones, de soltar esas lealtades. ¿Para qué? Para que vuelvas a tu centro y para que aprendas que el amor no es sufrimiento, que el amor no es autocastigarse, que el amor no es invalidarse, que el amor no es priorizar al otro y dejarte de última,
que el amor es aprender a poner límites, que el amor es aprender a decir no, que el verdadero amor es aprender a darte tu lugar y que el verdadero amor está en sostener un estado consciente, conjunto de paz y de seguridad. Seguridad emocional, seguridad espiritual y seguridad terrenal. Mientras no se esté trabajando la conexión desde esta posición, el alma siempre te va a llevar a ¿qué? A soltar, pero no es soltar al gemelo, es soltar la condición interna sobre la cual se está moviendo la conexión. Y es acá donde invita a la energía femenina a soltar, a dejar de sostener esa parte interna de la energía masculina, porque esa parte interna de la energía masculina es lo que se llama para él o para ella, o sea, energía femenina, herida. Es lo que se llama, se me va la palabra, pero es prácticamente eso, es lo que se llama herida y es lo que se llama patrón. Y entonces, claro, a medida de que la energía femenina empiece a conectar con todo lo que ya este stellium iluminó y sigue moviéndose la energía, se va a alinear cada vez más con su centro. ¿Quién entró también ahí? Neptuno, el planeta de la ilusión. Y entonces, claro, ¿viene a qué? A iluminar, a disolver todas esas ilusiones donde ambos gemelos están en su mundo ilusorio. Entonces, por allá la energía masculina puede estar en la ilusión de no, esto pasa, esto yo lo controlo con otras personas, con otra pareja, a nivel laboral, como sea. Y entonces sigue viviendo en esa ilusión. O sigue creyendo que es que la energía femenina de cierta forma siempre va a estar ahí para sostener su campo de inestabilidad interna. Y eso no es así. La energía femenina inconscientemente capta como ese radar energético que sostiene esa misma alma, esa inestabilidad de la energía masculina. Y cuando la energía femenina realmente está trabajada o trabajado, se está activando en su coherencia energética, esos comportamientos de la energía masculina son poco llamativos, son poco deseosos para contemplar a nivel terrenal estar con esa persona, a nivel de forma. Y entonces acá es donde hay que soltar esas ilusiones de creer que, por lo menos de pronto en este caso la energía masculina, creer que la conexión gemelar se vive desde lo que siempre han vivido en relaciones terrenales. ¿Por qué? Porque es que como este trabajo, este proceso nos lleva realmente al trabajo interno, sanación interna, a medida de que una persona va sanando, va volviendo a su estado interno profundo de reconexión consigo misma o consigo mismo, los estados en los que se movía antes en las relaciones convencionales, entonces o te ignoro, o te dejo de llamar, o me hago el importante, me hago la importante, o me silencio, entonces creo ese castigo emocional, ese silencio emocional, y entonces por allá unas veces te demuestro que sí, otras veces te demuestro que no. Esto es poco y nada atractivo para la persona que se ha trabajado. Y por eso es que viene la desconexión emocional, la desconexión energética y por supuesto la desconexión física. ¿Por qué? Porque es que el alma ya recuerda su otra posición y su otra posición es el amor sano, el amor que se sostiene, el amor que es presencia, el amor que es vulnerabilidad, el amor que es interacción, no el amor que es ausencia, no el amor que es silencio, porque es que el verdadero amor en un camino de llamas gemelas no viene a interpretarse a través de ausencias ni de silencios, viene a vivirse, a encarnarse a través de presencia, a través de sostenimiento, a través de interacción,
a través de estabilidad. Y entonces acá, donde todo eso que se movió el 17 de abril, viene a entregarnos toda esa información que nosotros estamos deshabitando por miedos, por incluso desconocimiento o por querer evadir y evitar confrontarnos ya con ese estado interno al que estamos siendo llamados. Acá también Neptuno, ¿qué nos entrega? Digamos que si hay un apego profundo a una condición que no está alineada con el alma, esto va a llevar a un sufrimiento mayor. ¿Por qué? Porque es que estás basado, digamos, te estás basando en una identidad de alguien o en un estado de algo más que, digamos que más que realidad, en un estado de idealización. Y entonces acá el alma te dice, basta de idealizar, basta de soñar, basta de fantasear. Ve adentro, ve a lo profundo y conecta ¿con qué? Con la energía del sol, propósito y verdadera identidad. Y también quien entró, uno de los más profundos, Quirón. Quirón viene una vez más a activar tu herida más profunda. Y entonces, ¿qué pasa, calmitas bellas? Probablemente muchos en su proceso de sanación ya consciente se estaban sosteniendo como en un estado de equilibrio en esas heridas que ya habían trabajado, pero probablemente pueden sentir inestabilidad o nuevamente activación de esas heridas. ¿Y es por qué? Porque esa herida profunda que tú ves que se sigue sosteniendo pese a que sigues trabajando, pese a que hay, digamos, alineación de planetas, entonces movimientos astrológicos, y cada vez que llegan esos movimientos, vuelve, impacta la misma herida, vuelve el mismo patrón, vuelve el mismo pensamiento, vuelve eso. ¿Es por qué? Porque todavía el alma te está diciendo, sigue trabajando tu herida. ¿Para qué? Para que esa herida deje de verse como herida y se convierta en sabiduría. Entonces acá, almitas bellas, realmente estamos sintiendo precisamente una energía muy fuerte, interna, propia y por supuesto colectiva. ¿Por qué? Porque es que la humanidad ya no va a ser la misma. Todos, sin excepción, sean llamas gemelas, no llamas gemelas, estamos llamados a trabajar toda esta parte inconsciente interna. ¿Por qué? Porque es que la llama gemela no bajó en estos tiempos por pura casualidad. La llama gemela es un ser demasiado sagrado que bajó a sostener la nueva identidad en la tierra desde la frecuencia del amor incondicional. Para eso bajó la llama gemela. La llama gemela no bajó solamente a tener una relación romántica terrenal con el gemelo. La llama gemela viene a eso, a sostener esa energía de amor incondicional. ¿Por qué? Porque es que la llama gemela es la base de todo principio a nivel de relaciones. Relaciones románticas, relaciones familiares, todo tipo de relaciones. Hagan de cuenta una empresa. Y entonces vamos a hacer el organigrama de la empresa. ¿Quién encabeza el organigrama? ¿El presidente o el gerente de la empresa? Y desde ahí se desglosan entonces los otros rangos. Eso es la llama gemela. Es quien encabeza, es el presidente, es el gerente ¿de qué? De la estructura en las relaciones, la forma de relacionarse, la forma de vincularse consigo mismo y con otros. Y por supuesto, la base de las nuevas relaciones románticas a nivel terrenal, donde se desmantela las relaciones basadas en las estructuras anteriores y viene a sostenerse la nueva identidad y la nueva energía de las relaciones álmicas. Y entonces esto es precisamente todos los cambios que se vienen dando. Por eso estos movimientos planetarios, porque es que la llama gemela sostiene,
Pero ¿qué pasa? Que el inconsciente colectivo también afecta ese campo de sostenimiento energético. Y para eso es que llegan a impartirse en todos estos movimientos otra frecuencia energética inconsciente para que estas almas puedan sostener esa verdad y esa verdadera identidad que nos prepara para seguir activándonos, adentrándonos en la nueva tierra. Entonces, digamos que bajo todas estas condiciones, ¿qué nos está mostrando el alma para todos, almitas bellas? Ya no es ni siquiera mirar qué está pasando afuera, porque se está dando esta condición externa. Acá el alma nos lleva a hacer unas preguntas de profundidad interna. Y entonces es como si el alma nos dijera, nos confrontara y nos llevara a mirar qué verdad ya no puedo seguir ignorando en mí. Energía femenina y energía masculina, que no pueden seguir ignorando en ustedes. ¿Qué versión de ustedes está pidiendo renacer? Sea en conexión con su sentir o sea en equilibrio con su sentir. Y es mirar qué se está revelando adentro de cada uno para que puedan soltar patrones ancestrales, lealtades inconscientes, trabajar heridas profundas, porque es que esto es una de las partes fundamentales en el reencuentro de gemelos espirituales, la sanación, almitas bellas. Y no es una sanación superficial, donde entonces yo creo que lo mío son solamente, por decir, heridas de la infancia, y entonces entiendo que tengo una herida de abandono, tengo una herida de rechazo o tengo una herida de injusticia, la trabajo y desde ahí ya sané, y desde ahí mi vida va a ser distinta. No, tampoco se trata de que vamos a sanar eternamente toda la vida, sino que el alma con este encuentro nos está llevando a que a través de ese activador, que es el gemelo, yo resuelva lo que no está resuelto en mi linaje y en mi vida. Entonces les voy a poner algo muy claro para no extenderme, un ejemplo. La semana pasada yo estaba en una sesión. Entonces yo con esa alma ya había trabajado algunos momentos de constelaciones familiares y había trabajado un estado en su herida activa de infancia. Pero volvió la semana pasada a decirme que sí, había tenido como muchos cambios ya bajo esas condiciones de lo que trabajamos, pero todavía se seguían activando estados que le volvían a recordar esas vivencias anteriores o esa herida profunda. Entonces, ¿a qué le guié yo? Yo le dije, entonces vamos a hacer una hipnosis. Ya no vamos a trabajar constelación, sino que yo te sugiero hacer una hipnosis. ¿Para qué? Para que a través de la hipnosis entonces miremos qué viene más profundo, si nos va a llevar a vida pasada, si nos va a llevar a regresión del útero o qué es lo que está pasando en ese estado inconsciente. Y entonces, claro, almitas bellas, empezamos la sesión y entonces, ¿qué pasó? Yo, con lo que ya había trabajado con esa alma, me imaginé que, digamos, me iba a llevar a vida pasada o a regresión del útero. Y no, la parte guardiana de esa alma en esa hipnosis me llevó directamente a una ancestra. Y era una ancestra por parte materna de la quinta línea que se nos mostró quién era. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, esa ancestra nos mostró claramente cómo se había activado el trauma en el sistema familiar, qué había pasado en ese sistema.
y por qué mi consultante lo seguía repitiendo, pese a que ya habíamos trabajado mamá, pese a que ya habíamos trabajado algunas condiciones, pero todavía se seguía mostrando el patrón, se seguía mostrando la herida. ¿Y era por qué? Porque era una herida que ya venía 5 generaciones atrás sosteniéndose en esa línea femenina por parte materna. Y entonces era tan fuerte que la parte guardiana, el mismo sistema nos llevó a qué? A ir a la raíz, a ir a la ancestra donde se originó la herida. Y entonces, claro, lo trabajamos y ahí una vez más comprendimos. Cuando la ancestra aparece, nos muestra desde dónde se origina la herida. ¿Y qué pasa con la consultante? La consultante o el consultante es el alma elegida para que esa herida cese ahí. Entonces, se nos muestra en la hipnosis, en esa regresión, dónde se origina la herida y dónde termina. ¿Y cómo dónde termina? A través del trabajo que hicimos en la misma hipnosis, dentro de la hipnosis. Entonces, miremos almitas bellas que muchas veces son condiciones externas muy fuertes. Es un 95, un 97% de inconsciente que está trabajando en ti, frente a un 3% que no puede sostener esa carga de ese inconsciente. Y entonces hay heridas tan profundas que nos llevan a eso, a una reconexión más interna, a un estado de mayor profundidad. ¿Para qué? Para que disuelvas, para que sueltes, para que sanes esas heridas, esos traumas que creemos que vienen de nuestra infancia únicamente o solamente se crearon en el contacto con nuestros cuidadores. Pero ya yo con todo este trabajo que hago me he dado cuenta de muchísimas cosas que van a mucha más profundidad. Y entonces acá donde una vez más yo les digo, cada vez que el alma les entregue información, busquen, reconecten. ¿Por qué? Porque es que parte de su propósito es precisamente eso, entregar liberación, entregar sanación. ¿A quién? Al alma ancestral. ¿A quién? A las nuevas generaciones que van a venir. Entonces, retomo el ejemplo anterior. Esa ancestra se me mostró como hacía parte de la quinta línea de ancestros hacia atrás. Entonces imagínense, estamos hablando casi de más de 250 años, donde esa herida venía activa ahí en el linaje femenino, en las mujeres y en los hombres también. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se sana, cuando se trabaja esto, van a ser 7 generaciones que van a disfrutar de un cambio, de una vida distinta, o sea, 250 años más donde no se va a vivir eso, ese dolor, ese estado en el que se vivió. Por eso es la importancia de entender qué es este camino, cuál es el propósito, cuál es el propósito por el cual llegamos acá y qué es lo que implica sostener una conexión de estas. Esta conexión requiere de mucha madurez espiritual y de mucha madurez emocional. ¿Por qué? Porque es que tú estás trabajando en conjunto. ¿Con quién? Con ese amor. Pero es un amor no tan carnal, no tan instintivo. Es un amor espiritual. Es un amor limpio, es un amor sobrio. Y eso es lo que tú tienes que empezar a comprender. Cuando el otro o la otra te activa y no entrar en rechazo, sino entrar en inclusión. ¿Qué me está mostrando? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Por qué se repite esta condición en la conexión? ¿Por qué se repite esta condición en mi entorno? Ahí es donde el alma me va a llevar a entregarme la información de lo que yo vengo a sanar y de lo que yo vengo a trascender. Y esto es precisamente cambio de identidad. Todo lo que se sigue moviendo y se seguirá moviendo, ¿para qué? Para reestructurar nuevas bases y nuevas condiciones. Herramientas hay muchas, alternativas hay muchas. Permítase conectar con su alma. Déjese guiar por la voz del Espíritu, porque en el lugar donde ustedes lleguen
a sanar, a trabajar, ese es el lugar correcto para que ustedes sigan trascendiendo estados, heridas. Yo, de mi parte, por decir que estoy haciendo, yo estoy ya empezando a estructurar talleres para a partir del segundo semestre hacer un enfoque bastante bonito en talleres, porque todo este conocimiento que yo tengo, que he adquirido y más ya con todo el trabajo que vengo realizando, quiero no solamente que se quede en mí y que no se quede solamente también en los acompañamientos que hago, sino que ustedes, quienes quieran en su momento, puedan recibir como una formación. ¿Para qué? Para que puedan aportar, apoyar a otros o en sus propias vidas, constelaciones, hipnosis, hipnosis sistémica, que yo también la trabajo, y también entonces los estados de profundidad de heridas. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que podemos dejar, que podemos entregar, el conocimiento. ¿Para qué? Para el mayor bien mío y para el mayor bien de lo que yo puedo hacer con ese conocimiento por los otros. Entonces, esto, almitas bellas, es algo también que ya voy a empezar a implementar después del segundo semestre, por ahí en agosto, para quienes deseen trabajar estos talleres. Todavía formaciones no, porque voy a sostener, a solventar unas formaciones bien bonitas, pero sí por lo menos talleres que los lleven a ustedes a reconectar con esos estados profundos y puedan ustedes hacer procesos de autosanación bastante amplios que les permitan seguir sosteniendo su estructura de encuentro álmico. Entonces, para no extenderme más, almitas bellas, cerremos con la frase que inicié. Dios escribe recto entre líneas torcidas. Y Dios, nuestro Padre, no improvisa tu historia. Dios lo único que está haciendo con todo esto que te está pasando en este momento es llevarte de un paso, de un lugar a otro. ¿Para qué? Para que tú puedas habitar tu forma más verdadera. Nuestro Padre está ahí, incondicional, firme. Silencia tu mente y conecta con tu ruido interior, porque el ruido interior es el silencio. Y en el silencio es donde más claridad hay, donde más entrega hay a la esencia y al ser. Y ahí es donde se revelan las verdades. Y ahí es donde tú te liberas de las cargas. Ahí es donde sueltas. Ahí es donde confías. Ahí es donde empieza a habitar nuevamente la esperanza. Porque nuestro Padre todo lo hace perfecto. Lo que es tuyo, ni aunque te quites. Lo que no, ni aunque te pongas. Simplemente déjate llevar en este estado de preparación para poder sostener eso tan grande que Él te va a entregar. Y desde ahí puedas ser tú también vocero o vocera de su grandeza. Porque a eso vienes tú, a ser testimonio de la grandeza de su amor incondicional, que es el reflejo de tu vida. ¿Por qué? Porque te empiezas a habitar en amor incondicional profundo en todos los sentidos. Y desde ahí no tienes que decir, simplemente debes ser para seguir sosteniendo esa grandeza que es Él, que habita en ti. Muchísimo amor para todos. Un abrazote.